Hola chicas y chicos, espero que se encuentren muy bien. Damos inicio a un nuevo video, una nueva actividad y un nuevo objetivo priorizado, el cual dice lo siguiente: explicar que la civilización europea se conforma a partir de la fragmentación y de la unidad imperial de Occidente y la confluencia de las tradiciones grecorromana, judeocristiana y germana. ¿Qué significa esto? A simples palabras, vamos a conocer los inicios de la historia europea o del continente europeo, el cual comienza justo cuando se da inicio a la Edad Media, en el siglo V. Bien, entonces vamos a conocer cómo se genera este inicio de la Edad Media, también con el inicio de la historia del continente europeo. Aquí quienes van a tener una gran participación van a ser los pueblos germanos. Es por eso que vamos a conocer a través de una secuencia histórica cómo va cambiando el territorio del continente europeo por varios acontecimientos, tanto de culturales, bélicos, bien, políticos, etc. Cómo las fronteras se van moviendo durante varios cambios en los inicios de la Edad Media como inicios de la historia del continente europeo. Vamos a conocer primero la actividad de aprendizaje antes que los contenidos, para que cuando vean el video, así ustedes puedan saber qué es lo que tienen que hacer y tengan claro a la hora de tomar atención en los contenidos. ¿Bien? Actividad de aprendizaje: elaborar una línea de tiempo sobre los inicios de la Edad Media, que son los contenidos que vamos a comenzar a ver durante cada jueves de aquí en adelante, sobre los pueblos germanos y el catolicismo como elemento unificador. Hoy día vamos a ver los pueblos germanos como se presentó al inicio de este video. ¿Cómo elaboraremos la línea de tiempo? Aquí yo le entrego indicaciones. Primero, la línea de tiempo se irá construyendo clase a clase. Hoy día vamos a comenzar, el próximo jueves vamos a continuar con la misma línea de tiempo agregándole más acontecimientos. La línea de tiempo será construida con la disciplina de artes. Bien, esta misma línea de tiempo también la profesora Carla con ustedes va a ayudar a complementar esta línea de tiempo. En cada clase deberás conocer los contenidos y luego seleccionar acontecimientos que van a ir construyendo tu línea de tiempo. Por ejemplo, hoy día vamos a ver los pueblos germanos en historia, por lo tanto, yo de todo lo que conozca en el video de hoy tengo que seleccionar un acontecimiento, como pueden ver en el cursor, ¿cierto? Un acontecimiento, describirlo brevemente y luego el dibujo que hagan en artes yo lo tengo que ubicar aquí o lo dibujo aquí mismo. Bien, lo mismo en la segunda parte. Hoy día, el video que hagan hoy tienen que buscar un acontecimiento, el primer acontecimiento y describirlo brevemente. Y también con el video de hoy tienen que describir el segundo acontecimiento que ustedes seleccionen para ir conformando su línea de tiempo. El próximo jueves vamos a seleccionar el tercer acontecimiento, ¿cierto? Y así sucesivamente. El dibujo de artes debe tener una relación con el acontecimiento descrito, es decir, el acontecimiento de los pueblos germanos que yo seleccione tiene que tener una relación con el dibujo que ustedes están haciendo en artes. No se preocupen por las fechas, sino que los acontecimientos que ustedes seleccionen tengan una coherencia cronológica, es decir, exista un proceso que vayan contándome la historia de los pueblos germanos y el catolicismo como elemento unificador, que es de lo que trata esta línea de tiempo. Vamos con calma, hoy día vamos a ver los pueblos germanos, no se compliquen por el catolicismo como elemento unificador porque no lo hemos visto, lo vamos a ver en las próximas clases y van a ayudar a completar esta línea de tiempo, pero por ahora solamente con este video vayan describiendo el acontecimiento número 1 de la línea de tiempo aquí y el acontecimiento número 2. Bien,
¿Qué debe considerar la línea de tiempo? Aquí yo les pongo todo lo que tiene que considerar. El título, que puede ser el mismo, o ustedes le pueden dar uno nuevo. Tiene que considerar 4 elementos, 4 acontecimientos que vamos a ir viendo durante los videos. Ustedes van escogiendo cualquiera según la comprensión que vayan teniendo de este proceso histórico, y también tiene que comprender o contener los dibujos que van haciendo en arte. Bien. Sigamos. Entonces, tenemos aquí una línea de tiempo que nos ayuda a organizarnos, a saber en qué periodo de la historia nos vamos a detener para trabajar durante esta clase, el cual se centra en, como lo apunta el mouse en la imagen, en el siglo V, en ese periodo de transición entre la Edad Antigua y la Edad Media. Si se dan cuenta, acá abajo dice Imperio Romano de Occidente, Imperio Romano de Oriente. ¿Por qué se divide? Porque hay una fragmentación, hay una cesura ahí entre el Imperio Romano. Primero es importante que recordemos que nosotros estábamos en la Edad Antigua, ¿bien? Aquí tenemos las primeras civilizaciones. Cuando hablábamos de Egipto, hablábamos de Mesopotamia, hablábamos de China, India. En los meses anteriores hablábamos de los aztecas. Bueno, en el caso del mar Mediterráneo hablábamos de la cultura cretense y minoica que se encontraban en el mar Mediterráneo, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el Imperio Romano. Cuando hablábamos de las culturas del mar Mediterráneo, hablábamos de las culturas cretense y minoica que se ubicaban en este territorio. Bien, estas culturas, sobre todo la griega, se va a destacar, pero que se encontraba aquí en la península de los Balcanes. Aquí se encontraban los griegos, y por otro lado, también al interior del mar Mediterráneo, Roma era otra ciudad característica e importante con respecto al convertirse en civilizaciones, al ser más compleja. Estas dos polis, Grecia y Roma, en su momento tuvieron conflictos de rivalidad en la cual se superpone Roma y logra dominar un gran, extenso y amplio territorio. Por lo tanto, ya el Imperio Romano en el año 117 después de Cristo logra toda la extensión que ustedes pueden destacar con este color medio rojo, rojo, y en su máxima extensión, bien, siendo la civilización más extensa que se pudo lograr durante la historia de la humanidad. Pero va a ocurrir lo siguiente: el Imperio Romano en el año 395 se va a dividir. ¿Recuerdan que en la línea de tiempo vimos que hablábamos de un Imperio Romano de Occidente y un Imperio Romano de Oriente? Bueno, el motivo es que el año 395 después de Cristo va a morir Teodosio I, quien era el emperador de Roma en ese entonces, y va a heredar a sus hijos el Imperio Romano, pero lo va a dividir en dos. Por un lado se conforma el Imperio Romano de Occidente con la capital en Roma, y por otro lado tenemos el Imperio Romano de Oriente con la capital en Bizancio, y después se va a convertir en la capital de Constantinopla, en Oriente. Por lo tanto, este es el principal motivo en que se divide el Imperio Romano en dos, quedando algo como esto. Bien, para que ustedes se hagan una idea, que en el año 395 después de Cristo el Imperio Romano queda de la siguiente forma, para que ustedes también tengan claro. Ahora nos vamos a enfocar en lo que es el Imperio Romano de Occidente, ya que es el continente europeo en la actualidad, y vamos a conocer qué ocurrió después de esta división que hizo Teodosio I. Por un lado, van a ser las invasiones germanas, las invasiones de los pueblos bárbaros, como le llamaban los romanos, que se encontraban al norte, por aquí, de Europa.
Bien. Estos son los pueblos que se encontraban al norte de Europa, los pueblos germanos occidentales y los pueblos germanos orientales. Por un lado tenemos a los godos, tenemos a los vándalos, tenemos a los lombardos, tenemos a los sajones, a los anglo, bien, que se encuentran aquí en el norte de Europa, que yo lo estoy viendo apuntando con el mouse. Bien, y estos pueblos bárbaros o germanos van a comenzar a viajar al sur y a generar una presión contra las fronteras del Imperio Romano de Occidente para invadirlo. Entonces, aparte de los pueblos germanos, se va a sumar el imperio de los hunos. El imperio de los hunos viene desde Asia, y desde Asia, desde el centro de Asia, que son estos pueblos, el imperio de los hunos, como está representado de color verde, junto a los pueblos germanos que vivían en el Rin y el Danubio, que eran las fronteras naturales que había entre los germanos y el imperio romano. Por lo tanto, estas dos fuerzas culturales, por decirlo de una forma, invaden el Imperio Romano de Occidente. Ya en el siglo III en adelante, durante el 3, el 4, durante estos siglos, los pueblos germanos estuvieron constantemente generando fuerza para poder invadir y pasar las fronteras con el Imperio Romano de Occidente, y también con la ayuda de los hunos. Podemos ver aquí los hunos, los ostrogodos, los visigodos, los vándalos, los anglos, los sajones, que se encontraban aquí en el norte, comenzaron, ¿cierto?, a ejercer fuerza de manera sistemática, gradual, durante años, durante siglos, bien, contra el Imperio Romano de Occidente, hasta que ya en el siglo IV el Imperio Romano de Occidente se ve debilitado, y es ahí cuando los pueblos germanos logran invadir el Imperio Romano de Occidente, estableciéndose en los territorios del ex ahora Imperio Romano de Occidente, ya que cae producto de que el último general germano, Odoacro, expulsa al último emperador de Occidente, quien era Rómulo Augusto. Entonces, así los vándalos se establecen en el norte de África. Vamos a tener a los anglos y a los sajones en la península ibérica. Vamos a tener a los visigodos en el centro de aquí de Europa. También aquí por otra parte los visigodos, etc. Bien. Aquí tenemos ya una imagen cuando estos reinos germanos se establecen en lo que era el Imperio Romano de Occidente, y mientras que por otro lado el Imperio Romano de Oriente se mantiene intacto. ¿Se dan cuenta? El Imperio Romano no tiene una fragmentación como sí lo tuvo el Imperio Romano de Occidente, producto de las invasiones de los germanos, de los pueblos germanos. Ahora, estos pueblos germanos tenían características de bárbaros, de incivilizados por parte de los romanos, ya que no tenían leyes escritas, se organizaban en tribus, eran seminómades. Bien, eran seminómades. ¿Eso qué significaba? Que cada 6 meses se estacionaban en un lugar y luego se volvían a movilizar según las propias necesidades, en este caso siempre buscando expandirse territorialmente y en busca de material que les generara dinero o producción. Entonces tenemos que estos pueblos se convierten, luego de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, cuando el general germano Odoacro expulsa ya al último emperador de Occidente, quien era Rómulo Augusto, y se genera esta fragmentación del Imperio Romano de Occidente. ¿Qué va a hacer el emperador de Oriente? Se va a unir a Teodórico. Bien, a Teodórico se va a unir quien era un rey ostrogodo. Bien, el amarillo, que es el Imperio Romano de Oriente, como lo podemos ver aquí, se va a unir al rey de los ostrogodos como una alianza estratégica para no, ¿cierto?, ver dividido su imperio.
Entonces, aquí tenemos la línea de tiempo con la que comenzamos el video. Ya recordamos y hablamos, ¿cierto?, de por qué se genera esta división y cómo comienza la Edad Antigua, que es con la caída del Imperio Romano de Occidente, con la invasión de los pueblos bárbaros y del imperio de los hunos. Bien, el Imperio Romano de Oriente dijimos que se mantuvo intacto y lo va a hacer así hasta el siglo XV, bien, hasta el año 1492, 1493, y van a ser bastantes años. Entonces, así es como queda el inicio del continente europeo, producto de estos pueblos germanos que van a ser los que van a conformar más adelante reinos, imperios, etcétera, y que vamos a conocer. Pero también es importante que conozcan que estos pueblos o estas culturas, lo que van a mantener del Imperio Romano de Occidente va a ser la religión. Bien, la religión va a ser un elemento unificador de lo que fue el continente de Europa Occidental. Aquí tenemos una imagen para que puedan comprender un poco quiénes eran estos pueblos germanos. Me imagino que al ver esta imagen ya tienen una idea de los pueblos de los visigodos, los vikingos también, los ostrogodos, que eran pueblos, como decíamos, seminómades, que se organizaban en tribus, pueblos que tenían una cultura muy mitológica, bien, y también eran especialistas, se caracterizaban por ser muy guerreros.